Bueno, buenas noches. Yo voy a hacer las preguntas y hablar en castellano y a la vez va traduciendo al inglés. Muchísimas gracias a Lucián y a Verena. Estas horas del día tienen que estar agotadas porque ha sido intenso el día. Y empiezo a contar una anécdota. La primera vez que vi la película fue en un festival en Kosovo, en un cine al aire libre, y era muy bonito porque había gaviotas sobrevolando la pantalla. Y dije, caramba, la película se desparrama hacia afuera, ¿no? Y hace un rato estaba con Rocío fumando un pitillo y dije, le estaba contando justamente esa anécdota, ¿no? Y dije, cierra los ojos y te darás cuenta de que huele a pescado. Y dijo, no, hay una pescadería aquí al lado, ¿no? Verena y Lucián no, apenas utilizan palabras, entonces este coloquio es casi una paradoja, ¿no? Pedir ahora que pongan palabras a una película en que apenas comentan, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar entre todos de tirarles un poco de la lengua. Entonces, primero quería preguntar sobre la preparación del viaje. Me interesa mucho cómo preparáis el viaje. Aquí no es simplemente encender la cámara. Yo sé que os documentáis muchísimo y claro, entrando en este mar, en este sitio específico, pues hay muchos ecos. Este es el mar de Melville y a la vez hay muchísimas decisiones de dirección de forma a poder atrapar el azar, ¿no? Quiero decir, el azar no es un regalo. Entonces me interesa mucho saber este peaje inicial para que luego os podáis olvidar de todo esto y simplemente, como vosotros decís muchas veces, no registrar un pez o un pescador, sino ser el pez, ser la gaviota, ser el mar, ¿no? So I'm sorry, I'm going to switch from English. Bueno, en primer lugar quiero disculparme porque voy a cambiar del francés al inglés porque estoy un poco perdida entre tantos idiomas. So we actually ¿Cómo nos preparamos para ir al mar? En realidad no nos preparamos para ir al mar porque la idea inicial era hacer un documental sobre la pesca en la que no salieran peces, en la que no saliera ni siquiera el océano. a film about fishing where we won't see any fish and not even Cuando nos preguntas cómo nos documentamos, when you say ¿te refieres a cómo así leímos material antes de la película? of course we spend a lot of time in the Bueno, pasamos mucho tiempo en el puerto de New Bedford y estuvimos en contacto con la gente de allí y nos documentamos sobre absolutamente cualquier tema relacionado. Al principio, antes de hacer una película, es como si tiras la red y intentas pescar todo lo que puedes. Así que leímos de todo, leímos de temas de peces, de los recursos del mar, leyes incluso sobre los barcos pesqueros. Leímos poesía, leímos a Conrad, a Melville, por ejemplo, todo lo que nos podía interesar relacionado con este tema. resources, any kind of law on the quota, on the fish, on the trawler, on the ship, on the construction of a boat, it really on poetry. We were reading Conrad and Melville, so this is the way we prepare. So since we spend a lot of time in the harbor, and while Quería añadir que para prepararnos, como somos antropólogos, más importante incluso que leer documentación es estar en contacto con las personas. Y eso es lo que hicimos. Nos poníamos en contacto, nos encontrábamos con los marineros, con los pescadores, los capitanes que volvían del mar después de largos viajes. Muchas veces estos encuentros se hacían en el bar. Beber con los marineros era una forma muy buena de entrar en contacto con ellos y encontramos que en muchos casos los capitanes nos invitaban a ir con ellos. Es algo que nos sorprendía. a lot of them actually, it was surprising to us to see that they were willing to have us on the boat, maybe because they are marginalized and there is a lot of things going on about restriction and the source, depleting source, les ressources marines qui se réduisent. So I think they were really ready to have someone. Pero había un interés en ellos de que mostráramos su forma de vida, su trabajo, porque en cierto modo es una profesión que está en los márgenes, porque están sufriendo restricciones, porque están reduciéndose los recursos y estaban muy interesados en que fuéramos con ellos a mostrar su trabajo.
Así que finalmente decidimos aceptar su invitación y seguir la filmación en el mar. Y les preguntamos cómo nos podíamos preparar y uno de los capitanes nos dijo que teníamos que estar preparados para una situación parecida a la de la película La tormenta perfecta. The Perfect Storm. So this is, I don't know if you know this film, but it's just like a really, really dramatic film with waves like high like this building. And so that was, they were really telling us that if we want to go at sea, we need to be prepared for that. So that was our psychological preparation. Aparte de eso, seguimos leyendo, buscando material en el arte que nos inspirara. Por ejemplo, en el barco estábamos leyendo la novela Moby Dick, porque me he olvidado de decir que el puerto del que salíamos era el mismo del que sale el barco en Moby Dick. Moby Dick starts. Bueno, vosotros muchas veces decís que no estáis explicando el mundo, apenas utilizáis palabras en esta película, pero yo sí creo que las pocas palabras que salen en la película no dejan de ser una declaración de intenciones. La primera, evidentemente, es el título, que es un filtro con el que vemos toda la película, y eso naturalmente nos transporta a un territorio mítico, bíblico, ¿no? Pero también, igual de importante me parecen los títulos de crédito, porque no salen solo los nombres de los pescadores, pero también todas las especies de animales que aparecen en la película están listadas ahí. Pues esto no deja de ser una declaración, ¿no? Y me encantaría que contaras un poco esas dos decisiones. We've been asked to do something with a rather ghastly title of Masterclass tomorrow. Vamos a hacer mañana algo que tiene este horrible nombre de Masterclass, y estaba intentando pensar en algo que decir que no sea algo que vayamos a decir mañana. I think that it's ironic that a film that No deja de ser irónico que en una película que quiere ser una experiencia sensorial, intensa, se introduce también un elemento simbólico que empieza ya con el epígrafe inicial, que evidentemente tiene una referencia bíblica e incluso prebíblica. Entonces, en esta película, que en realidad es como un trozo de vida, al mismo tiempo tiene unas resonancias mitológicas y bíblicas. Esto es un poco lo que se ve en el título y en las citas. Not only in relationship to history, but in relationship to the Bible and to myth. The symbolism of Leviathan itself is obviously pre-biblical, so it takes you into a completely different temporal sphere. And I think the credits at the end, I'm not sure what we would have to add. They speak for themselves in a sense. Por otra parte, los títulos de crédito reflejan nuestra intención de dar una importante consideración al punto de vista también de los animales. No es que los queramos equiparar al de los humanos, pero sí que queremos reflejar con gran interés el punto de vista y la vida y la muerte de los animales y los peces, los crustáceos que aparecen en la película. On a aussi essayé, alors c'est vrai, c'est une ironie, comme dit Lucien. Efectivamente, esta ironía entre la experiencia sensorial de la película y el mito, pero hemos introducido otras referencias que hemos intentado que sean sutiles. Hay otra referencia que es una placa que aparece después de los títulos de crédito. Qui arrive juste après le titre, à la fin, et qui est Sacred to the Memory of. Y es una placa que dice que es una película dedicada a la memoria de una serie de barcos que se hundieron en el mar, etcétera. Entonces, esto es una referencia a Moby Dick, que en la novela de Melville aparece una referencia a una placa similar en la capilla de los marineros. Chapel, qui est donc au début du film, où en fait qui est donc une plaque qui est sacrée à tous les bateaux qui ont coulé de l'époque. Y bueno, con esto queríamos mostrar que queríamos dedicar esta película a toda la historia, todo
toda la historia que contiene el océano en sí mismo y la memoria de todos estos pescadores y estos barcos. Aussi voilà, à ces pêcheurs, à ces bateaux, à cette région, mais aussi à toute l'histoire plus grande que renferme l'océan. Et voilà, c'était ça aussi. Yo voy a invitar a que participéis, que hagáis preguntas, a ver quién se atreve primero. Es una pregunta más o menos técnica. ¿Cuántos días habéis tardado para grabar la película de grabación? ¿Y qué cámara habéis utilizado? How long did you take to shoot the film? And which camera did you use? En total, on a travaillé 1 an et demi, 1 year and a half. En total, trabajamos en esta película 1 año y medio, fueron 6 viajes de pesca y el rodaje pues serían unos 3 meses. Several fishing trips, 6. We spent 3 months at sea. Which camera did you use? Several. Technical, EX3, EX1. Y las cámaras que utilizamos, las EX3, EX1, DH2, DH1, todas estas se las llevó al mar, lo cual en realidad, bueno, ha sido como un regalo de nosotros al mar y también un regalo que nos hizo el mar a nosotros, ya que gracias a ello al final la filmación se realizó con estas cámaras para filmar deportes de aventura, que daban unas imágenes mucho más interesantes, ya que nos podíamos aproximar mucho más a los pescadores. Especially because we could be closer to the fishermen. Me gustaría saber, con respecto a las imágenes, no son aéreas, pero de la altura de los pájaros, ¿qué cámaras han utilizado? Y si son cámaras también de deporte, y bueno, una idea de cuántas cámaras más o menos. Qué orgullo, todas las que preguntan son brasileñas, ¿verdad? Muy bien, muy bien. We had, I think, maybe 12. Bueno, no sabemos exactamente cuántas cámaras teníamos. Decíamos que teníamos 12 cámaras y bueno, las utilizábamos de diversas formas. Teníamos una, por ejemplo, colocada permanentemente en la cocina, que estaba continuamente filmando hasta que se terminaba la tarjeta o la batería. Así se filmó, por ejemplo, la imagen del capitán durmiéndose mientras veía la televisión por satélite. Watching the television, and that would just continue to record until either the card that it was recording to, or else the battery ran out, so we weren't paying much attention to it. And otherwise we would record with 1 or at most 2 at any one time. Normalmente grabamos con 1 o 2 cámaras a la vez. Los planos de las gaviotas tampoco se han tomado desde tan alto. En realidad estas cámaras tienen unas lentes de ángulo muy amplio, casi es como de ojo de pez, y distorsiona la perspectiva. Por ejemplo, las del final de los títulos de crédito son, bueno, se están grabados desde un barco de 20-25 metros. The perspective is distorted in a sense. So, for example, after the credits at the end of the film, when you see seagulls almost in miniature. La mayoría de los planos de las gaviotas se filmaron con las cámaras en los cuerpos de los pescadores, pero sí que hay algunos planos que se hicieron con un palo de unos 5 metros y la forma que teníamos de grabarlo es que una persona sujetaba el mástil y la otra persona sujetaba a la persona que sostenía el palo para que no se cayera y no se ahogara. Entonces estos planos, pues por ejemplo, son esos planos en los que se mueve la cámara y la cámara va filmando las gaviotas y luego desciende y baja al mar y da una vuelta de 180 grados. Así que eso fue un trabajo entre una persona con el palo y la otra sujetándola a aquella persona. Would hold the person holding the pole so that they wouldn't fall over and drown. So obviously if you start a shot underwater or pointing down with the camera attached to the top or the end of the pole,
and then you wield it and you raise it above you, the camera's changed 180 degrees, so automatically what at the beginning of the shot was at the bottom of the frame ends up on the top of the frame and vice versa. Ya que estamos hablando de la parte técnica, no podemos obviar el tema del sonido, ¿no? Que es parte del alma de la película, y realmente parece que nace de algo, hacéis virtud de algo malo, que es una cámara mala envuelta en algo de plástico, ese sonido malísimo, y se acaba convirtiendo en la voz del monstruo, ¿no? Alors c'est vrai que toute personne normalement constituée aurait jeté le son inaudible de ces caméras, donc avec un... Es cierto que cualquier persona normal hubiera tirado a la basura este sonido agresivo, prácticamente indescifrable y violento de estas cámaras que están envueltas en plástico para ser impermeables. Mais qu'en fait ce son agressif et... Pero por una parte también nos resultaba interesante porque precisamente esta agresividad mostraba el ambiente que se vivía en el mar, que tenía esta violencia, y no solamente era como un reflejo de la voz del monstruo, sino que a veces era un sonido que era muy orgánico. Cette part agressive en fait qui fait tout à fait partie de l'environnement quand on est en mer, mais en fait c'est un son qui est pas simplement le son d'un monstre. Et ça, c'est assez important parce que c'est un son qui est aussi parfois très organique. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à un moment donné. Nos interesaba cuando bajaban, se sumergían las cámaras por efectos de la presión o por alguna otra cosa, parecía que la cámara estaba respirando, que se ahogaba al hundirse y que respiraba al salir. Enfin, nous, on a vraiment entendu, on a eu l'impression d'avoir un objet qui respire et qui se noie, donc en fait c'est y bueno, todo esto, esta relación entre el orgánico, la máquina, el ser humano, el animal, las máquinas, eran todo cosas que se mezclaban y que nos interesaban mucho. Por eso, en lugar de tirar este sonido, le pedimos a nuestro técnico de sonido, nuestro héroe, Ernst Carroll, sí, perdón. Pues le pedimos que sacara el máximo partido y le diera el máximo valor a este sonido tan interesante que habíamos encontrado. Non seulement saisi, mais on a demandé à notre formidable, la personne qui travaille avec nous, Ernst Carroll, qui est notre sound personne et notre héros. En fait, on lui a demandé de nous aider à vraiment mettre en valeur le son de ces caméras. Well, first of all, thank you for the film. Congratulations. That was a great experience. Muchas gracias por la película, es una experiencia extraordinaria. Me interesa el proceso de montaje. Después de 3 meses tendréis muchísimo material con imágenes extraordinarias. ¿Cómo organizáis el montaje? ¿Está planeado? ¿Buscáis la inspiración que vais encontrando a medida que veis las tomas? Do you actually do the editing? Is it inspiring you take after take, or do you have a whole idea from the beginning? Sorry. You're done. Sorry, I was thinking, I was just because tomorrow we're going to talk about that, so I'm afraid of saying. Le montage, alors d'abord on a filmé. Mañana hablaremos de ello. En realidad fueron más de 3 meses de rodaje, estuvimos rodando durante 1 año y medio. Y en realidad el montaje fue relativamente simple porque habían algunas imágenes que nos impresionaban muchísimo más que otras. Nos parecían que no eran imágenes que ya se hubieran visto 1000 veces antes en fotografía, en el cine, porque la pesca ha sido muy representada en este tipo de imágenes fílmicas. Il y avait des images qui étaient pour nous beaucoup plus impressionnantes que d'autres, et qu'on avait l'impression de ne pas avoir vues déjà 1000 fois, sachant que la pêche a été surreprésentée filmiquement, photographiquement. Et le montage a été
relativement simple. Así que fue relativamente simple elegir las imágenes que nos impactaban, pero bueno, es difícil un montaje siempre que no sigue una estructura narrativa, no sigue el desarrollo de unos personajes, etcétera. Por lo tanto, un poco como no teníamos este desarrollo narrativo, lo que nos guiaba era una serie de preguntas, digamos, filosóficas, unas preguntas que nos interesaban, que tenían que ver con el lugar del hombre en la naturaleza, por ejemplo, o con cómo terminar, si vamos a terminar hacia el cielo, hacia los ángeles, o íbamos a ahogarnos al final. Qui avait un lien avec la place des hommes, avec si on commence avec la nature, si on finit avec les anges, ou si on finit avec si on se noie, si on est perdu. Donc tout ça, c'est des questions quand même. Eso era una pregunta fundamental y algo sobre lo que estuvimos debatiendo mucho tiempo. Hubiera sido muy diferente la película si hubiéramos acabado en el cielo, en lugar de acabar perdidos. En realidad las imágenes que nos impactaban eran fáciles de elegir porque queríamos unas imágenes que eligiéramos de forma casi visceral, que reflejaban un poco esa sensación de alucinación que vives cuando estás en un barco porque estás cansado, porque te vuelves casi loco, porque estás drogado. Para poder aguantar en ese barco, todo el mundo que está contigo está tomando fármacos o drogas para poder aguantar. Y bueno, porque es una experiencia dura en la que te hieres, en la que te haces daño, que es violenta y pierdes la noción del tiempo, del espacio. Hay un componente, por lo tanto, de alucinación. Estamos en la profesión más peligrosa del mundo. Sinon, on peut pas tenir physiquement. On se blesse, on se fait mal, c'est violent. Et on perd la notion et du temps, et de l'espace, et des relations, et de tout un tas de choses. C'est quand même le métier le plus dangereux du monde. Les gens s'entretuent même parfois sur les bateaux. Donc en fait, ces images. Por lo tanto, nos interesaban unas imágenes como las que seleccionamos que mostraran esta alucinación, este componente casi de ciencia ficción, de pesadilla. Y bueno, eso en ese sentido, por lo tanto, no es difícil. Lo que nos guió en el montaje, que fue bastante rápido, era sobre todo una serie de ideas, de preguntas sobre temas como cuál es el lugar del hombre, cómo dividir, organizar el papel del hombre, de los animales, etc. Pas autour du choix d'image. Don't worry. Buenas. Bueno, entiendo el respeto que tiene la película a un trabajo tan difícil y tan peligroso como el de los pescadores, pero querría saber también hasta qué punto, o si habéis planteado de algún modo el hacer una crítica a la industria pesquera, sobre todo a la pesca de arrastre y a cómo daña a los fondos marinos y lo poco selectiva que es con las especies. Gracias. Justo de lo que iban a hablar mañana en la masterclass. I think for Vechana and me, I think for us, the film is a deeply, deeply political film. Para nosotros esta película es profundamente política. El tema de la ecología es un componente muy importante dentro de esta película, dentro de una visión política de la pesca, por supuesto, pero no es una película que quiera imponer una visión política de una forma explícita y de una forma directa, no es lo que buscábamos. Y desde luego pensamos que culpar a los pescadores por el estado actual de los océanos es algo obsceno, inmoral e inaceptable. Al igual que sería inaceptable culpar a los agricultores que están sometidos a las transnacionales, a un sistema que les obliga a cultivar de una manera determinada. Echarle la culpa a los agricultores tampoco sería
adecuado. De hecho, históricamente, los pescadores han sido los primeros defensores del medio ambiente en Portugal, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en muchos países. Llevan más de 100 años pidiendo a los gobiernos que impongan leyes y regulaciones para que no se acaben los recursos de los océanos. En 1950, de la década de los 50 a los 70, los pescadores, por ejemplo, observaron que el bacalao se estaba terminando, estaban acabando con las reservas de bacalao y pidieron al gobierno que detuviera esa forma de explotación tan destructiva. El gobierno, que tiene una visión darwinista del progreso, que no le interesaban esos problemas del medio ambiente, les decía que no lo entendíais, que hay que aplicar las nuevas tecnologías, que vienen unos barcos extraordinarios que pueden pescar mucho más. Y bueno, y este proceso impuesto desde arriba es lo que ha hecho que se reduzcan estos recursos. Por lo tanto, nosotros que consumimos alegremente el pescado, es bastante injusto culpar a los pescadores por la reducción de los recursos del mar. Kind of to a neo-Darwinian view of the infinite human capacity for progress and for greater scientific and technical exploitation of resources that lay out there, said, no, you don't understand, you have this retarded fishing technology, and it was 1960, and then we can find these new steamers coming in from France and import those to the United States, and then you will catch more fish, and of course they then caught more fish, then the fish stocks went down again, and the fishermen said, look, we're depleting all these fish. And now for us to turn around, for us non-fisher folk, for us who may eat fish, for us who may profit from the labours of the fishermen, to then turn around and blame the fishermen for this, I think is a bit rich, as you say in England. Sophie? Pues yo quería preguntar a Verena y a Lucián, en la tradición documental, ¿de quién os consideráis hijos y de quién os consideráis hermanos? Peter Hutton, por ejemplo. Oh! Okay. You made another joke. So it's really it's hard to talk for two. Bueno, es difícil hablar por dos, pero voy a intentarlo. Tenemos algunas referencias en común, pero claro, no todas. Yo personalmente no soy cinéfila, creo que Lucille tampoco lo es. No vemos muchas películas, claro, algunas sí que vemos, pero por ejemplo no crecimos con la televisión, así que nuestra infancia está no tenía mucha influencia visual de imágenes. So I was actually really image deprived when I was a child. And it's really recent that I started to really watch film. And so we didn't do any film school either, so we were not fed with. Hasta recientemente no hemos empezado a mirar muchas películas, no hemos ido a una escuela de cine, por ejemplo. Pero hay otras cosas que nos influyen enormemente. Por ejemplo, lo primero que hacemos cuando venimos a Madrid es ir al Prado y podemos pasar 1, 2 o 3 horas allí, incluso 1 hora mirando un solo cuadro. Nos leemos el uno al otro, por lo tanto, es posible que nuestras influencias no fílmicas puedan ser tan importantes como las cinematográficas. Other form of art. That's one answer. And to choose a filmmaker, a panic attack now. Si tengo que elegir un nombre, me da un ataque de pánico. No, a lo mejor viene un nombre, pero no sé si sería representativo. Sí que puedo decir que muchas veces hablamos de Jean Rouge, que es un director dentro de nuestro género,
que nos parece absolutamente insuperable. Es increíble cómo, como creador, también se burla de una manera increíble del cine etnográfico. In the kind of genre that we don't belong to any genre, but we discuss a lot about Jean Rouge sometimes, like, you know, and I think there is names like that who are, you know, indétrônables. Il n'y a personne qui a fait plus drôle et qui s'est moqué du cinéma quasiment en l'inventant, enfin en tout cas le cinéma ethnographique, en montrant les coulisses du cinéma et pour, enfin voilà. Mais je ne sais pas, peut-être que toi tu avais le nom. Eloy Enciso, Elois Patino, mais sinon j'ai pas d'autre nom. Bueno, tenemos que dejarlo por aquí. Pues quería agradecer a Lucian y a Verena y a ti por esta traducción tan impecable. Y bueno, y mañana nos vemos aquí a las 8:30 con Árboles. Gracias.